Este es el proyecto de física de ondas, el sismógrafo. El título que le pusimos fue Identificación de ondas Love. Con este trabajo se quiere llegar a desarrollar y analizar cuál es el comportamiento de las ondas, las cuales son representadas por medio de un sismógrafo. En este caso, se quiere determinar qué tipo de onda se puede realizar con un tipo específico de sismógrafo, en este caso un sismógrafo vertical. Teniendo en cuenta consultas anteriores, se prevé que las ondas que se generarán y se representarán a partir del sismógrafo serán las ondas Love. En un principio se tienen que hablar de conceptos de la materia de física de ondas para poder analizar qué tipos de conceptos se encuentran en el sismógrafo. En primera instancia se hablará de la onda, que la onda son propagaciones de energía. Estas pueden transferirse a través de un medio o del espacio. Estas transportan energía por el medio en el que se transporte. Tiene un tipo de propagaciones diferentes, una forma unidireccional, una forma también bidimensional y una forma tridimensional. También se pudo hablar del péndulo simple, que nos compete con el sismógrafo, ya que es una oscilación. Pues el péndulo simple es un recorrido de un objeto que está suspendida a cierta distancia. Esto podrá oscilar desde un punto inicial al punto final, donde empieza a realizar el recorrido manteniendo sus oscilaciones. Hablarán de qué es un sismo para adentrarnos a como tal el sismógrafo que toma de información. Bueno, el sismo es un fenómeno natural, es causado por el movimiento de las placas tectónicas. Esto causa que haya liberación de energía y se sientan los movimientos en la superficie terrestre. Hay diferentes tipos de sismos, unos que tienen mayor duración y hay otros que son de corta duración. También se clasificarán dependiendo de la magnitud con la que se propague el sismo. Hay tipos de sismo, un sismo oscilatorio. Este se caracteriza por sus movimientos, ya que son horizontales, haciendo que se genere una oscilación. Y también está un sismo trepidatorio, el cual solamente se moverá con pequeñas sacudidas o movimientos bruscos de manera vertical. Este tipo de sismo hace que los objetos los objetos sean lanzados al aire. En esta oportunidad hablaremos sobre las ondas. Una onda es una alteración que se extiende en el espacio transportando energía más no materia. Estas mismas las podemos clasificar en diferentes formas teniendo en cuenta su medio en el que se propagan. Asimismo, las ondas sísmicas son un tipo de onda elástica fuerte en la cual se dispersan las perturbaciones temporales, las cuales generan pequeños movimientos en nuestras placas tectónicas. En un sismo podremos lograr identificar 4 tipos de ondas principales. ¿Sí? Las mismas son generadas bajo superficie o en la parte externa de la corteza terrestre. Tenemos las ondas primarias, que son las ondas P. Son ondas de extensión y compresión, de desplazamiento en forma longitudinal. Tenemos las ondas S, que las podemos llamar las ondas secundarias. Se desplazan a través de
sólidos no generan propagación, contienen algún tipo de líquido, generan ondas de corte transversal, es decir, se desplazan de forma longitudinal, generando pues así una oscilación. Tenemos las ondas superficiales de la parte externa, en esta ocasión son de la corteza terrestre, que sería la onda Rayleigh, que sería la tercera onda. Es un tipo de onda acústica superficial que viaja a lo largo de la superficie de los sólidos. Se pueden producir en materiales incluyendo movimientos longitudinales y transversales. Y por último pues tendríamos la onda Love, que son las ondas generando desplazamiento longitudinal también y un movimiento perpendicular en su desplazamiento. Se sabe que un sismógrafo es un instrumento que se usa para medir movimientos de la Tierra. Este se basa en el principio de la inercia de los cuerpos. Este principio nos indica que los cuerpos tienen una resistencia al movimiento o al variar su velocidad. Así, el movimiento del suelo puede ser medido con respecto a una posición de esta masa. Esta se encuentra suspendida por un elemento que le permite permanecer en reposo por algunos instantes con respecto a la posición y el movimiento del suelo. El mecanismo consiste usualmente en una masa suspendida de un resorte atado a un soporte acoplado al suelo. Cuando el soporte se sacude al paso de las ondas, la inercia de la masa hace que ésta permanezca un instante en el mismo sitio de reposo. Luego de ello, cuando la masa sale del reposo, tiende a oscilar. De esta forma se genera el sismograma plasmado por los movimientos de la Tierra. En el experimento se desarrolló un sismógrafo casero que permitió ir a más detalle sobre las ondas que son generadas a causa de estos movimientos sísmicos. Esto con la finalidad de identificar las diferentes ondas que se representan en un sismo. En el caso de nuestro sismógrafo, las ondas que mejor se representaron ya con un estudio previo fueron las ondas Love, ya que en el sismograma fueron las mejor plasmadas por su movimiento. Teniendo claro esto, se determinó que este tipo de ondas se encuentran entre las más destructivas, pues su tiempo de oscilación son muy extensos y con un mayor desplazamiento cuando se produce, generando sobre la superficie diferentes daños estructurales y geológicos. En el experimento, además, se logró observar que con una fuerza determinada, la amplitud máxima plasmada en el sismógrafo era de 3.2 centímetros. Esto con la mayor fuerza ejercida sobre el sismógrafo. Además, dentro de los datos obtenidos se dio uso a diferentes ecuaciones que se desarrollan, permitiendo clasificar y determinar la intensidad de la onda usando la frecuencia, el periodo, la longitud de onda y la potencia. Por medio de los datos tomados por el dispositivo del sismógrafo, se pudo tener en cuenta las ecuaciones a tomar para conseguir datos no encontrados solamente con el sismógrafo, con el uso de este aparato. Se pudo hallar el periodo pues por medio de la oscilación. Con estos datos que nos dieron del periodo, que dieron en el periodo, se pudo realizar el hallazgo de la frecuencia, donde ya tendríamos dos datos que están representados en la tabla. También a raíz de esto se pudo tomar la longitud de onda, que ya al tener la longitud de onda y la frecuencia se puede hallar la velocidad con la que se está generando la onda. También se necesita determinar la potencia. Esa potencia generada por la onda se va a obtener gracias a la velocidad y a la fuerza que se esté generando. En cuestión de la fuerza se tomarán los datos en valores de F, puesto que la fuerza no se obtiene específicamente con el aparato en uso. Finalmente se querrá tomar el dato de la intensidad por medio de la potencia, ya que se quiere saber qué mínimo movimiento a un radio X se tiene que generar para que
se logre representar ese movimiento por medio del sismógrafo.